Vamos a hablar con el autor, yo creo que lo tenemos ya con nosotros, Rodrigo Blanco Calderón. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Ahora sí, Gracias a podemos ustedes por hablar la invitación. contigo, un placer. Sí, sí, muy contento de estar aquí. Bueno, pues contigo vamos a hablar de simpatía. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de las páginas de este libro que nosotros tenemos ya aquí? Bueno, Simpatía es una novela que está ambientada en un contexto muy puntual, que ha sido el éxodo masivo en Venezuela, mi país de origen, y yo me enfoco en una consecuencia, un daño colateral que ha sido el abandono de perros, ¿no? De mucha gente que ha tenido que emigrar. Entonces, a partir de esa idea, empiezo a desarrollar una historia que sucede en una casa que debe ser transformada en tiempo récord en un albergue de perros adoptados y bueno, es una historia familiar, de puertas adentro, de relaciones de padres e hijos, orfandades, muchas cosas. ¿Cómo ha sido, Rodrigo, el escribir esta novela y cuánto realmente hay de ti entre las páginas de este libro? Mira, fue una escritura bastante atípica, mis procesos que son normalmente bastante Sí. lentos. Esta novela la escribí en 3 meses y medio, en Ajá. el verano de 2018, cuando vivía en París. Y digamos que fue un proceso muy emocionante porque además está vinculado con una de mis pasiones, que son los perros, ¿no? Sí. Fue interesante descubrir que hay toda una literatura que trata de este vínculo entre los seres humanos y los perros. Es una novela de sentimientos, es una novela de situaciones y también una novela de personajes. ¿Cómo has conseguido que todo encaje perfectamente? Mira, la escritura para mí siempre es un proceso de intuiciones que uno debe como seguirles el Sí. paso. Entonces, con esta novela creo que lo rápido que la escribí tuvo que ver con el modo en que se fueron conectando las anécdotas. De alguna Ajá. manera yo también me transformé en una especie de perro cazador de las intrigas que se desarrollan entre estos personajes que, bueno, son también historias de amor y de Sí. desamor, de abandono, de desencuentro, siempre con la imagen de los perros como principal metáfora. Entiendo que también para ti todo lo que tiene que ver con los perros es importante más allá del mundo literario y que por eso también se queda plasmado de esta manera tan especial, ¿no?, en este libro. Sí, fíjate que además fue una posibilidad para mí muy interesante de conectar con un tema que fuese universal, por decirlo así, porque por ejemplo, la dramática situación del abandono de perros es algo que puede suceder en Venezuela por el éxodo masivo, pero vemos que lamentablemente sucede también aquí en España Sí. con la llegada del verano. Entonces, creo que desde ese punto de vista, cualquier lector con un mínimo de sensibilidad por el mundo animal va quizás a encontrar algún eco que le llame la atención en simpatía. Por supuesto. Simpatía. Es un título, además, muy sugerente, que llama muchísimo la atención, pero es que también tenemos aquí la nariz del peludito, que yo creo que es lo que a todos nos da esa ternura, ¿no?, sobre nuestras mascotas. Cuando vemos, aparte, por supuesto, de esa mirada que siempre tienen, que es noble, pero el tema del hociquito de la nariz, yo creo que es algo que nos llama mucho la atención a los que somos dueños de peluditos. Sí, fíjate que fue un trabajo precioso que hizo la editorial Alfaguara porque dio con un concepto, una imagen que representa muy bien Sí, de lo que trata la novela y lo que tú dices. La mirada de los perros es algo tan profundo, tan lo bonito, tan es. hermoso que en la novela incluso llega a agarrar como un matiz un poco místico, ¿no? Ajá. La posibilidad de que Dios se exprese a través de la mirada de los perros. Por supuesto. Tenemos además unos personajes muy peculiares con unas circunstancias pues un tanto anómalas también y que llevan peso en sus propias mochilas. Sin embargo, todo eso es lo que les empuja también a construir este hogar para perros. No sé con qué te quedas tú de cada uno de los personajes que forman parte de Simpatía. Mira, lo bonito de escribir una novela es que van apareciendo los personajes y en el momento de escribirlos también el autor los empieza a conocer y Sí, el proceso de la escritura uno va desarrollando amistades y antipatías con cada uno de ellos, ¿no? Y sí, en esta es una novela de pocos personajes y la verdad es que me conecté con muchos de ellos. Digamos sí. que cada uno son distintas facetas de mi propia personalidad y del mundo que me rodea, ¿no? Sí. De mi familia en Caracas, de mis amigos que todavía me acompañan. Entonces, es bonito ese proceso de reordenar la propia vida a través de los personajes ficcionales. Por supuesto.
Rodrigo, la inspiración para todo esto, ¿cómo te llegó a ti? Fíjate que sucedió en París, mi esposa y yo teníamos un presupuesto muy recortado Sí. y ella consiguió un trabajo como cuidadora de perros en nuestra propia casa. Los O sea, parisinos curioso, se, curioso. sí, se iban un fin de semana, nos dejaban su perro y nosotros lo cuidábamos y era Ajá. perfecto porque finalmente podíamos tener un perro con nosotros y además nos pagaban, ¿no? Entonces, eso en el contexto también de lo que estaba pasando en Venezuela, que era muy Sí. dramático, fue el disparador de la anécdota. A partir de ahí tenemos esta novela, pero a mí me gustaría saber también de dónde te viene a ti esa vena artística literaria. Mira, eso siempre es muy difícil de responderlo, pero en mi caso Sí, creo que tuvo que ver la pasión por la lectura que fue promovida en mi casa por mi madre, que es una gran lectora y sí. toda mi familia del lado materno son grandes lectores y yo crecí en un hogar rodeado de libros, ¿no? Yo creo que eso para mí fue importante entender el valor de los libros porque yo siempre veía a mi madre o a mi tía leyendo, ¿no? Y hablando Sí. de los libros y con mucha admiración sobre escritores y creo que eso me fue marcando inconscientemente, ¿no? Yo desde muy pequeño me gustó leer y desde adolescente yo dije, bueno, yo quiero ser escritor. Pues yo te agradezco un montón que seas escritor, porque aquí que somos lectores ávidos, nosotros cuando nos encontramos con una historia como esta, lo único que podemos hacer es dar las gracias a personas como tú que deciden adentrarse en el mundo de la literatura, porque es un placer el poder pasar un ratito entre las páginas de un libro como este, como Simpatía. ¿Por qué tenemos que animar a los lectores a que lo lean? Además, ahora que ya llega la época estival aquí en España y que vamos a tener un poquito más de tiempo y que lo podemos invertir en leer buenos libros. ¿Por qué tenemos que leer Simpatía? Mira, Simpatía, me toca decir que es una novela que literalmente si la empiezas no la vas a poder soltar. Soltar. Me ha pasado afortunadamente con los primeros lectores que la devoran porque tiene toda una mezcla de intrigas, de amores, de cierto elemento místico y la verdad es que a quien no le gusta un perro, ¿no? Y los perros allí aparecen Hombre, de maneras muy interesantes, por lo menos eso es lo que me han dicho hasta ahora y creo que pueden pasar un buen rato leyéndola y sí. quizás emocionarse. Rodrigo, ¿y cómo está siendo el trato con los lectores? Mira, ha sido bellísimo porque, por ejemplo, a través de Twitter, Sí, Atajos Largos, que es mi cuenta en Twitter, lectores me ponen fotos de sus perros sí. reproduciendo la portada del libro. Y esa especie de álbum de mascotas que se viene dando a mí me gusta mucho y también me citan otros libros de perros y literatura. Es decir, Sí. es una novela que particularmente me agrada porque me gusta hablar de ella, porque conecta con una de mis grandes pasiones. Entonces, hasta ahora, la verdad es que ha sido muy grata la recepción. Sí. Esta novela tiene también otra cosa muy especial, o por lo menos desde mi punto de vista, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es que esa crítica social al no abandono también queda aquí presente, pero queda retratada de una manera muy especial. Así que creo que eso también lo tenemos que valorar, ¿no? Que es un no rotundo al abandono. Sí, todo lo que yo escribo parte siempre como de una conciencia muy conflictiva con el presente y Sí, bueno, viniendo de Venezuela, ese presente llega a ser incluso bastante invasivo. claro. Sin embargo, en esta novela creo que logré que el contexto político y social se mantuviera como eso, como un contexto, como algo que Sí, determina las acciones, pero que no te impide enfocar la lupa en las relaciones humanas, ¿no? Y entonces creo que esa es parte del balance que quizás pueda traer a los lectores o a los que ya la han leído, porque no es una novela escapista, es una novela sí. que conecta con problemas del presente, pero a la vez se sustrae al registro quizás demasiado cotidiano del periodismo, ¿no? Ajá. Pues nosotros nos sumamos, por supuesto, a ese mensaje para que los lectores apuesten por Simpatía, que van a pasar un muy buen rato y que al final, Sí. que también es importante, es un libro que toca la fibra sensible y yo creo que eso es lo mejor también que se le puede decir a un autor, ¿no? Que al final su obra pues ha calado en quienes lo leen y en este caso Simpatía cala en los lectores. No, por supuesto, esa es una de las mayores gratificaciones que uno tiene que emocionar con lo que uno escribe, porque de esa manera se generan los recuerdos, ¿no? Y eso es sí, es una gran recompensa para todo el esfuerzo que implica escribir un libro.
Pues Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Córdoba TV esta mañana, gracias por escribir Simpatía y desde luego que quienes queremos a nuestros animales después de leer este libro los queremos un poquito más, que lo sepas, así que gracias también por esa parte solidaria que aportas hacia el mundo animal. Gracias. Gracias a ti y a quienes nos escuchan.